Ahora es el tiempo de escuchar Caminando en la Verdad, animándote a leer la Biblia en un año con un devocional que inspirará tu día. Con ustedes, Janet Disla. Seguimos con la lectura del libro de Jueces para hoy 27 de marzo, los capítulos 12 al 14. Los puntos sobresalientes en estos capítulos son la victoria de Jefté sobre los efraimitas. Israel es juzgado por los jueces Jefté, Ibsán, Elón y por Abdón. Israel es entregado a los filisteos. Nacimiento de Sansón, Sansón y la mujer de Tignat, banquete y enigma. Meditamos hoy en Jueces, capítulo 13, los versos 12 al 25. Nos dice la palabra de Dios. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Cada vez que los hijos de Israel clamaban a Jehová, Dios preparaba un libertador. Pero esta vez no hubo una oración nacional por liberación, aunque habían sido esclavos de los filisteos por 40 años. Ya se habían acostumbrado a la esclavitud, como muchos de nosotros éramos antes esclavos del pecado y esclavos de nosotros mismos. Muchos todavía están acostumbrados a esta esclavitud, que rechazan la libertad en Cristo. El nacimiento de Sansón fue un milagro, anunciado por el mismo Dios a sus padres. Sansón creció como nazareo a Dios, es decir, apartado para su servicio, pero cuando estaba en edad de tomar esposa, a Sansón le interesaba más complacerse a sí mismo que obedecer a Dios. Esto fue evidente cuando insistió tener una esposa cananea, diciendo: «Tómame esta por mujer, porque ella me agrada». Las 3 mujeres en la vida de Sansón representan las atracciones del mundo, buscando amantes del placer, que le roban al creyente su comunión continua con su Dios Salvador, y a la persona que todavía no ha recibido la gracia de Dios, la mantiene entretenida en sus deleites, complaciéndose a sí misma e ignorando el camino de su alma a la perdición. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, nos dice Primera de Juan, capítulo 2, versos 16 al 17. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, nos dice Romanos 8, 5 al 8. Aunque Sansón era apartado para Dios, vivió una vida mediocre espiritualmente. Perdió sus ojos por complacerlos. Complacer a la carne siempre traerá consecuencias funestas. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. En esta nueva generación vemos que los jóvenes son atraídos para complacerse
Y a más de eso, son adoctrinados en las escuelas, elevando más el yo, su ego, llevando una vida independiente de Dios y de su voluntad. Por eso Santiago 4:3 nos dice: «Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites». Son muy pocos los que quieren hacer la voluntad de Dios. Muchas vidas están vacías porque impiden la llenura de la palabra de Dios, porque no quieren humillarse y solo quieren hacer sus caprichos. ¿Qué diferencia entre Sansón y Jesucristo? Leemos en Juan capítulo 6, versos 38 al 40. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesucristo vino con un propósito enviado por el Padre a este mundo, a saldar la cuenta del pecado nuestra, para establecer la comunión, la relación íntima con el Padre, el Dios Santo, 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 nuestro Padre eterno. Por eso vino Jesucristo, para que podamos volver a Él. Leemos Juan 1, 11 al 13. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La mayoría de las personas creen en Dios, pero no creen a Dios. La palabra es enérgica al decir a todo el que le cree y recibe. Porque si tú no crees y no le recibes a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, no puede Él darte una nueva naturaleza. Jesucristo mismo habló enfáticamente en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Como creyente, tienes dos opciones: satisfacer tu carne y vivir una vida miserable, y la otra opción es obedecer al Espíritu de Dios en ti y tener una vida fructífera. Recuerda, Jesucristo vino del cielo a buscarte. Recibe hoy la gracia de Dios, arrepintiéndote de tus pecados. Nuestra gratitud por acompañarnos en esta jornada de Caminando en la Verdad. Visítanos jeronimojanetvisla.com. Esta ha sido una producción de Siempre Amigos Ministries.